buenas tardes desde Madrid. Mi nombre es Lola Lozano y soy la responsable de Global Chartered Control Institute. Quería agradecer a todos su participación en este evento, que realmente ha sido pues, un gran éxito de inscritos. En este momento tenemos más de 1.200 personas inscritas. También quería agradecer sobre todo a los ponentes, al Consejo Superior de Economistas, al Colegio Vasco y a todos los controles certificados, que gracias a ellos nuestra certificación es líder en control de gestión y sigue creciendo y consolidando su presencia a nivel mundial. También quería comentaros que nuestra presentación va a estar disponible para todos, tanto a los CFAs que lo tienen en su zona donde tienen todos los servicios propios, como para los que no son CFAs, que podrán, han recibido un correo y lo podrán solicitar. Y además, los que lo soliciten también tendrán acceso a nuestra revista CFA Insight. Y finalmente, pues nada, agradecer a Juan, que me acompaña, que se va a encargar de moderar este Control del Fórum, que es el primero que hacemos online. Juan es el director de estrategia de la certificación CFA. Y sin más dilación, le paso la palabra. Muchas gracias, Juan. Hola, buenas tardes a todos. En mi caso desde Coruña. Pues nada, vamos a empezar un poco el evento. La parte que a mí me toca es la de, bueno, pues cuál es el papel del presupuesto en entornos VUCA, ¿no? Entonces vamos a empezar primero por definir qué es un entorno VUCA. Entonces, un entorno VUCA no estoy compartiendo. Ahora sí, ¿no? Vale. Perdonad que no estábamos compartiendo pantalla. Vale, entonces, como os decía un poco, el objetivo de la presentación es hablaros un poco de cuál es el papel de los presupuestos en estos entornos VUCA. Entonces, primero vamos a intentar o vamos a definir qué es un entorno VUCA. El entorno VUCA no es más que un acrónimo de unos entornos o de unas situaciones económicas caracterizadas por la volatilidad. Bueno, pues en los últimos tiempos estamos viviendo cosas súper extrañas. Por ejemplo, que el precio del petróleo se haya desplomado, incluso que haya llegado a niveles negativos. La U de VUCA significa incierto. Entornos inciertos quiere decir pues, que son de difícil medición. Estamos en situaciones donde de repente, del día a la mañana, las previsiones o el número de reservas de los restaurantes se ha reducido de forma significativa. Estamos en un entorno complejo, pues porque digamos que la situación económica se ha caracterizado o está caracterizándose por situaciones hasta ahora muy desconocidas y además ambiguo, porque estamos viendo cosas hasta ahora desconocidas. Pues, de repente se ha disparado el consumo de zumo de naranja y está habiendo desabastecimiento incluso de naranjas, ¿no? Entonces, este es el entorno en el que nos está tocando vivir, ¿vale? Pero desde un punto de vista de control de gestión, ¿qué es un entorno VUCA? Bueno, pues si por volátil nos referimos a poco estable, pues estamos en una situación donde la volatilidad va a hacer que no seamos capaces o estemos en un entorno difícil donde existen grandes variaciones significativas entre las variables. Pero bueno, si fuera estable, pero fuéramos capaces de predecirlo, no tendría problema. Sería una cuestión de articular mecanismos de cálculo para ser capaces de predecirlo. Pero es que ya no es que sea predecible de forma fácil, es que es muy difícil de simular, si no casi imposible, este tipo de entornos. Y además es ambiguo, quiere decir que no existen relaciones causales definidas para explicar la situación en la que estamos. Entonces, desde el punto de vista de control de gestión, si estamos en un entorno poco estable, poco predecible, muy difícil de simular y sin relaciones causales definidas, la pregunta es, ¿puede ese presupuesto tradicional, monolítico, que no se mueve a lo largo del año, ser una herramienta para gestionar estos entornos poco estables, poco predecibles, difíciles de simular y sin relaciones causales definidas? Hombre, pues yo no sé lo que opináis vosotros, pero yo me atrevería a decir que no, que tenemos que
hacer algo distinto, ¿no? De hecho, si pensamos en cuál es la utilidad de un presupuesto tradicional y lo comparamos con la incertidumbre y hablamos de cuál es, cuando digo utilidad, vamos a cambiar el nombre, cómo de fiable es un presupuesto a la hora de gestionar, ¿no? Bueno, pues en entornos donde hay muy poca incertidumbre, que fueron los entornos que se caracterizaron hasta la primera mitad del siglo XX, bueno, pues el presupuesto era o ese presupuesto monolítico era relativamente útil. Para tener un presupuesto fiable y ser capaces de predecir las cifras, solo se necesitaba trabajo y cierta capacidad de computación, ¿no? Conforme fuimos avanzando a lo largo del siglo XX, hasta que llegamos incluso, me atrevería a decir, a los albores del siglo XXI, bueno, pues es cierto que había bastante más incertidumbre que al principio, pero éramos capaces de simular, éramos capaces de buscar mecanismos que explicasen gran parte de las definiciones. El 80-20 de Pareto estaba aquí, ¿no? Éramos capaces de, con pocas cosas, ser capaces de simular y encontrar respuestas. Claro, ¿en qué contexto nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar en un contexto donde la incertidumbre cada vez va a ser mayor y por tanto cada vez va a ser más difícil que un presupuesto único hecho una vez en el año y sin cambiarlo y sin revisarlo tenga cierto sentido. Por todo esto, yo creo que aquellos que ya no lo hayan hecho, que deberían haberlo hecho hace unos cuantos años, pero sí que es necesario repensar el presupuesto y el proceso presupuestario en sí. Vale. ¿Qué lecciones hemos visto en estos meses? Bueno, estos días, ya meses ya es una palabra un poco atrevida. Las previsiones de ventas han quedado absolutamente obsoletas. Todos aquellos mecanismos de control basado en procedimientos se han demostrado absolutamente ineficientes. ¿Os imagináis una empresa de alimentación hoy pasando el procedimiento de compra de 3 ofertas, 3 pedidos, 3 no sé qué para comprar mascarillas? No tiene ningún sentido. Todos los niveles de rentabilidad que se definieron a principios del presupuesto no están adaptados a la realidad y podemos seguir así sacando casuísticas o casos específicos en los que fuéramos capaces de encontrar situaciones en las que lo que hemos hecho hasta ahora no serviría para nada. Entonces, la pregunta es, ¿alguien se atrevería a mantener a día de hoy el presupuesto que se fijó a principio de año? Es más, en el caso de que se atreviese a mantenerlo, serviría de algo. Por ejemplo, todos aquellos objetivos, todas aquellas remuneraciones variables que están vinculadas a los presupuestos, ¿tienen sentido a día de hoy? Pues evidentemente no. Vale. Entonces, lo bueno del COVID, llevado entre comillas, es que nos ha permitido hacer un experimento, muy costoso, eso sí, de laboratorio sobre qué es lo que nos deparará el futuro llevado al paroxismo, o sea, al máximo nivel, ¿no? Y a partir de aquí deberíamos de ser capaces, al menos, de sacar algunas lecciones sobre esto. Entonces, para mí la primera lección es olvídate de cuadrar, ¿vale? Lo importante ya no es ser preciso, ya no es que el tercer decimal te sube, sino es ser rápido. ¿Por qué? Porque para aumentar la precisión tengo que reducir la rapidez. Esto es, o sea, los procesos que requieren mucha más precisión tienen que ser lentos. Pero, ¿cuál es el coste de oportunidad de sacrificar esa precisión? Pues a día de hoy muy bajo, porque yo ya sé que no voy a acertar. Luego, por tanto, es más importante ser rápido que ser preciso. Bueno, rápido solo no. Ser rápido no basta. Lo que hay que ser es rápido y ser flexible en la ejecución. Me atrevería a decir que tenemos que ser rápidos en la toma de decisiones y muy rápidos en la ejecución. Y que para ser rápidos en la ejecución no nos queda más remedio que ser bastante flexibles a la hora de llevar a la práctica las intuiciones que tenemos para ponerlas en práctica y ser capaces de tomar medidas, ¿vale? Por tanto, para mí, una de las primeras lecciones que tenemos que tener sobre controllers o los controles es olvidarnos de esa precisión, de ese cuadre que es un poco un deje financiero que nos ha traído o que venimos arrastrando a alguna parte, ¿no? Desde hace muchos años, desde el instituto, hemos venido defendiendo que lo importante es
no es tanto conocer las cuentas de resultados en sí mismas, que son herramientas, sino, bueno, ser capaces de poner en práctica aquellas estrategias que sean capaces de conseguir los objetivos que se ha marcado la compañía, ¿no? Por tanto, todos aquellos que todavía estaban con este mantra, yo tenía un consejero delegado que cogía un lápiz rojo y me chequeaba todos los datos del presupuesto con una calculadora para ver si sumaban. Bueno, pues yo creo que esto ha quedado un poco obsoleto. Lo importante es tener una intuición hacia dónde tenemos que ir y ser rápidos. Vale, pero para hacer esto, ¿qué necesitamos? Bueno, pues lo que hemos venido defendiendo desde el instituto desde hace muchos años es que ser profeta del pasado no sirve para nada, pero no servía para nada antes, pero es que ahora ya no sirve para nada seguro, porque utilizar el pasado como inductor de lo que va a pasar en el futuro cada vez tiene menos sentido. Explicar que las ventas de papel higiénico han crecido un 120% no sirve para nada en el contexto en el que estamos. Lo que sí es útil es entender cómo podemos evitar los desabastecimientos en tienda de este determinado producto, cómo puedo hacer para mejorar la logística y el aprovisionamiento en estos contextos de incertidumbre, si va a ser similar el consumo en todas las tiendas o hay dispersiones geográficas para poder concentrar temas logísticos en áreas y no en otras, si además de esto va a aumentar si con el aumento del papel higiénico aumentará la venta de ambientadores, etcétera. Es decir, lo que nos tiene que servir el presupuesto y lo que nos tiene que servir, digamos, la información de gestión es para ser capaces de tomar decisiones. Nos tiene, por tanto, la discusión en ningún caso es una discusión de cuenta financiera, sino es una discusión sobre variables de control. Y permitirme que aquí haga una pequeña definición separando lo que son, por un lado, las variables de control de lo que son las variables de resultado. Las variables de control son todas aquellas que son endógenas, aquellas que yo puedo controlar. Yo puedo controlar, entre comillas, puedo actuar sobre las ventas, porque puedo actuar sobre los precios, puedo actuar sobre el mix de producto que pongo, puedo actuar sobre el precio que defino y por tanto sobre el margen, puedo actuar sobre el stock que tengo en una determinada tienda o las capacidades que tengo en las tiendas, puedo actuar sobre las estrategias comerciales para dirigirme a determinados clientes. Estas son variables que están bajo mi control y que son las que generan variables de resultado. Es decir, hay una serie de métricas que son las consecuencias de haber actuado sobre esas variables de control. Es decir, el EBITDA o el margen es un resultado de haber controlado bien mis costes, de haber gestionado bien mi cartera de clientes, de haber tenido una política de mix correcta, de haber sido capaz de definir un pricing adecuado para los productos en los que estoy. Por tanto, la discusión a día de hoy no es de cuenta financiera, sino que estamos hablando de cómo soy capaz de gestionar estas variables de control. Y para esto lo que tengo que pensar desde un punto de vista de control de gestión, no tanto de presupuesto, sino de estructura de datos, es si mis datos me permiten conocer de forma rápida y estructurada mis variables de control. Es decir, ya no estoy pensando tanto en si soy capaz de incluir en mis presupuestos todas las desviaciones y hacer 4 o 5 rolling a lo largo del año. No, lo que estoy pensando es si mis estructuras de datos que tengo me permiten hacer un seguimiento instantáneo, diario, instantáneo es un poco pretencioso, diario, o con la frecuencia que yo necesite para ser capaz de tomar decisiones en tiempo real. Y si me permite esta estructura de datos, retar mis intuiciones. Si tengo set de datos lo suficientemente buenos como para ser capaz de responder a la pregunta de si aumentarán los ambientadores. Y sobre todo, si mi estructura de datos está orientada a buscar respuestas, no a reportar a un tercero. Vale. Entonces, lo que sí tenemos claro es que en este entorno no han ganado las empresas que más datos tienen, que esto es uno de los mantras
Hola, disculpad, creo que se me ha ido la conexión de internet y bueno, yo he estado hablando 5 minutos aquí sin saber sin que estaba fuera. Vale. Bueno, no sé, creo que me quedé más o menos por aquí en lo que decíamos que lo que sí teníamos claro, por un lado, veníamos de que lo importante es ser rápido y no tanto preciso, rápido y flexible a la hora de tomar decisiones, y lo que veníamos era, oye, los controles ya venimos diciendo esto desde hace tiempo, explicar el pasado no predice el futuro, pero que hoy en particular, en este contexto, es todavía mucho más relevante. ¿Por qué? Porque el pasado apenas va a ser capaz de predecir el futuro, ¿no? Y lo que sí es útil es tratar de entender qué podemos hacer. Pues hablamos de que explicar que las ventas de papel higiénico han crecido no sirve para nada. Lo que sí sirve desde un punto de vista de gestión es qué podemos hacer para evitar desabastecimientos en tiendas, cómo puedo mejorar la logística y el aprovisionamiento de este producto, o si este patrón de consumo es similar en todas mis tiendas, para ver si soy capaz de redirigir los tráficos de logísticos hacia una determinada zona para ser capaz de no romper stock, o desde un punto de vista de venta cruzada, si el incremento del papel higiénico va a suponer un aumento en la venta de ambientadores, ¿no? Entonces, por tanto, lo que no es útil tratar de encontrar diferencias sobre el pasado, lo que sí es útil es ser capaz de articular o de conocer bien cuáles son las métricas de negocio que me permita entender cuál es el funcionamiento de mi compañía. Y por tanto, esta discusión no es una discusión financiera, sino lo que yo llamo, o gente llama, las variables de control. Y permitidme aquí que introduzca esta pequeña definición. ¿Qué son variables de control y qué son variables de resultado? Las variables de control son aquellas variables endógenas, aquellas sobre las que la compañía tiene cierta capacidad de control. Y cuando digo esto me refiero a las ventas, no al resultado de las ventas, sino a las políticas comerciales que puede tener, tanto de pricing como de esfuerzo comercial, como de canal, qué decisiones de stock quiere tener, cuál es el surtido de mix, cuál es el mix o el surtido que quiere tener en una determinada tienda, a qué clientes se quiere dirigir y a cuáles no. Bueno, pues todas estas decisiones son variables de control, son variables que están bajo el control de la compañía. Como consecuencia de actuar sobre estas variables, obtenemos indicadores de variables de resultado, que son las consecuencias del variable de control. Es decir, cuando nosotros vemos que el EBITDA baja o sube, es como consecuencia de alguna serie de cosas que hemos hecho. Bueno, la decisión, por tanto, la discusión no se va a centrar
en estas políticas financieras. Tener un presupuesto perfecto que me cuadra en cada uno de los epígrafes de la cuenta de resultados sin tener un inductor claro de cuáles son las cosas que van a hacer incrementar el coste, reducir el coste, aumentar las ventas, reducir las ventas o mejorar mis políticas de stock, no tiene demasiado sentido, porque estamos controlando por el resultado, no por la acción. Vale, estamos tratando de controlar por las consecuencias y no por las palancas de gestión, por las palancas de control sobre las que podemos actuar para conseguir estos resultados, ¿no? Y la tercera lección que creemos que... entonces, la pregunta de esto es, o lo importante de esto es conocer, más allá de si mi proceso presupuestario cubre determinadas obligaciones o llega para tener determinados indicadores, es si mi estructura de datos me permite conocer de forma rápida y estructurada mis variables de control. Y si me permite tener este set de datos bien ordenados y bien estructurados, hacer un seguimiento para corregir durante el día a día y ser capaz de llevar a la empresa a conseguir aquellos objetivos que se ha marcado. Si mi set de datos me permite retar intuiciones que tengo, es decir, yo esperaría que al aumentarse el consumo de papel higiénico aumentasen los ambientadores. Bueno, ¿por qué? Porque en el pasado he tenido una elasticidad cruzada de 1,3 que hacía que al incrementarse este producto hiciera esto. Bueno, pues en este nuevo escenario esto no se produce. ¿Por qué no se produce? ¿Y cuáles son las métricas que me va a llegar, que me van a servir para mejorar mi gestión? Está en cómo tengo de preparada y estructurados mis datos para buscar estas respuestas. Entonces, lo que sí decimos es que, por tanto, que explicar el pasado no sirve para nada, pero que tampoco tener muchos datos arreglan las cosas. Porque yo creo que en este periodo de COVID-19 no están ganando las empresas que más datos tienen, sino aquellas que emplean los datos relevantes para tomar las decisiones de forma más rápida. Es decir, los datos no tenemos por qué volvernos locos por tener muchos datos. Es mucho más importante tener aquellos datos relevantes que nos permiten tomar decisiones. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es una pregunta más allá del proceso presupuestario para saber si tenemos una estructura de datos dentro de nuestra compañía que nos permita utilizar o tener un juego de datos lo suficientemente amplio para tomar decisiones relevantes. Y la tercera lección que yo creo que hemos aprendido en este periodo es el poder de lo visual. Aplanar la curva es una expresión gráfica perfecta. Todo el mundo ha seguido las curvas de contagio y todo el mundo se atrevía a dar estimaciones. Bueno, esto lo que nos tiene que hacer a los controles es pensar que el poder de lo visual sirve para buscar consensos dentro de la compañía. Es decir, los datos fríos y crudos hacen que sea complicado que nos entiendan. En cambio, diseños mucho más gráficos y más intuitivos, en donde la respuesta a la pregunta es casi evidente, nos deberían ayudar a ser capaces de buscar consensos dentro de la organización y a tomar decisiones más rápidas. Por tanto, como conclusiones, y ya termino, para mí el presupuesto es un proceso, es decir, es algo que no puede, ya hace mucho tiempo que no, esa visión monolítica de un presupuesto, de un dato escrito en piedra, creo que no tiene sentido, pero es que al mundo al que nos estamos acercando cada vez va a tener menos sentido, si es que lo tiene hoy, que hay que entender rápido y de manera sencilla las variables de control para poder tomar medidas de forma rápida y ser capaz de redirigir el rumbo sin tener que esperar a tener un cierre contable para ser capaz de tomar decisiones. Y esto vuelvo a, si tenemos un set de datos con la suficiente granularidad y bien pensado como para poder conocer ventas diarias, ser capaces de ajustar stock, conocer aquellas palancas de control sobre las que somos capaces de articular y tomar decisiones para conseguir los objetivos de la compañía. La tercera conclusión es que sí, el mundo al que vamos a tener que tener datos y más datos. Y tenemos que tener una visión ordenada y estructurada de cuáles son los datos clave para nuestra compañía.
Es decir, no vale que tengamos cuantos más datos mejor, porque eso es parálisis por el análisis. Debemos de tener muchos, pero bien estructurados y con una profundidad suficiente de análisis que nos permitan tomar decisiones de forma rápida e intuitiva. Y que nuestra estructura de datos debe de permitirnos presentaciones visuales que permitan tomar decisiones. Porque lo visual, como os decía antes, permite alcanzar consensos de forma mucho más simple. Vale, y con esto, y disculpadme porque se me ha quedado cortado internet, con esto termino. Bueno, vendrá, ahora tenemos a Benigno. Bueno, Benigno, como muchos de vosotros ya sabéis, es socio de KPMG de la práctica financiera, ha colaborado con nosotros de forma activa en muchos eventos, entre ellos en la propia Centricity, que es el evento anual que hacemos desde en control de gestión. Bueno, pues nos hablará, la verdad es que no tengo delante, es que se me ha ido la conexión y no tengo delante el papel sobre lo que ibas a hablar, perdóname. Así que te dejo que lo introduzcas tú, disculpadme. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Se me escucha ya, ¿verdad? Vale. Bueno, pues voy a compartir mi presentación. Vale, darme un segundito. Bueno, pues aquí tenemos el título que antes nos decía Juan, ¿verdad? Lo primero, la verdad, es que saludar a todos, a mis compañeros del evento, por supuesto dar las gracias a GCCI, a Lola, a Juan y evidentemente también a Ezequiel y Santi, y saludar también pues a todas las personas que se hayan conectado, ¿no? a este Controller Forum que hacemos virtual, ¿no? La verdad es que el tema de mi presentación puede parecer, ya por el nombre, un poco, no sé si futurista, ¿no? Esto de Intelligent Cash Flow Forecasting, ¿no? Pero bueno, realmente lo que vamos a intentar hacer una traslación de qué es lo que está ocurriendo en el momento actual como consecuencia del COVID. Voy a dar algunos, no sé, vamos a ver dónde estamos a día de hoy, ¿no? Y cómo todo esto está influyendo en la gestión del working capital de las compañías. Yo creo que esto no es una novedad. Tenemos que gestionar el working capital, casi diría, en nuestra labor como controllers y desde el ámbito de finanzas, pues casi es una de las prioridades del día a día, pero la realidad después de lo que estamos viviendo es que se ha convertido en probablemente la primera prioridad, ¿no? Bueno, sin más, vamos a ir empezando. Ya sabemos que el COVID pues, está generando una crisis de liquidez sin precedentes. Aquí tenemos algunos titulares, ¿no? de prensa, cosas que todos conocéis, habéis leído, escuchamos. Desgraciadamente, yo creo que incluso tenemos, como decía antes Juan, no sé si un desbordamiento ya de datos, ¿no? Pero bueno, cosas que merece la pena repasar, ¿no? Pues empiezo desde la izquierda. El FMI nos dice que la economía caerá un 3%. Fijaros que en el 2008-2009 la caída era del 0,1% y ahora estamos en el 3% a nivel global. Carlos Torres decía hace poco que la clave para salir con fuerza era que preserváramos el empleo y apoyemos a las empresas. Fijaros que a diferencia del 2008, que era una crisis totalmente de demanda, ahora estamos en una crisis que empezó siendo de oferta y que en algún momento se ha convertido también en una crisis de demanda, ¿no? El Wall Street Journal nos dice que el Standard & Poor's pues, tiene ya bajadas del 30%, no sé últimamente, pero vamos, rondaba esa bajada en las últimas semanas. El Mundo, pues el FMI que nos avisa, ¿no? Y nos dice que tendremos este año el mayor déficit público. Fijaros que se empieza a hablar del 10% cuando tenemos objetivos en Europa del 3%. Y el New York Times que habla incluso de alcanzar ritmos de desempleo, del alcanzar el 20% en el desempleo en Estados Unidos, que cuando es una economía de pleno empleo prácticamente, ¿no? Si hacemos un resumen de la situación, fijaros que aquí hay como creo que son 7 puntos, ¿no? Que resumen un poco
esta confirmación de que vamos a una contracción totalmente histórica, ¿no? Por un lado, pues los gobiernos ya están desvelando sus planes de apertura, ya sabemos también en España, ¿no? Las 4 fases que vamos a tener de desescalado. Hay un indicador muy interesante que son los PMIs que probablemente ya conocéis, ¿no? Que es uno de los indicadores adelantados que más se utilizan, ¿no? Que es el Purchasing Manager Index. Aquí en el gráfico de la derecha tenéis en concreto el que hace referencia al sector de servicios y fijaros lo vemos además de forma global, China, Estados Unidos, zona euro, como las tres primeras columnas, y luego incluso tenemos países europeos, ¿no? Fijaros de enero a abril cuál ha sido el nivel de contracción. Sabemos que este indicador, si está por encima de 50, su valor indica que estamos en expansión y si está por debajo, en contracción. Con lo cual, imaginaros en este caso, fijaros niveles que en Estados Unidos, en abril del 20, fijaros que es el 27, está muy por debajo de 50, en la zona euro 11, en Alemania 15, o sea, son factores o niveles que nos hacen ver que el nivel de contracción es enorme. En tercer lugar, el efecto de la epidemia está siendo escalonado, primero Asia, después Europa, por último Estados Unidos. El sector industrial se ve menos afectado y se recupera más deprisa que el sector servicios. Se habla claramente, se diferencia en Europa, ¿no? La Europa del norte industrial, la Europa del sur turística y de servicios. Los precios del petróleo, algo que nos ocurrió hace unas semanas, ¿no? Y que fue increíble, ¿no? El ver el precio del barril West Texas en menos $38, ¿no? Que aquí todo el mundo ya tiró la casa por la ventana y realmente pues al día siguiente subió a 10, ¿no? Pero bueno, curioso que se produjo una corrección técnica y que, bueno, mostraba cómo realmente los compradores de petróleo estaban muy largos de petróleo y muy cortos de posibilidad de almacenaje, ¿no? No tenían sitio donde guardar el petróleo. Se habla de que esto nos debería beneficiar, pero bueno, es que tampoco estamos comprando petróleo, con lo cual no nos beneficia en nada, ¿no? Realmente. El Banco Central Europeo ha tenido que intervenir por segunda vez en los mercados de deuda. Si veis en las gráficas de la derecha, las primas de riesgo de España e Italia tienen 2 piquitos, ¿no? En marzo y abril, que son los momentos en los que interviene el Banco Central Europeo. En el 18 de marzo y el 22 de abril, realmente, bueno, además con entradas de liquidez brutales, comprando activos por 750.000 millones de dólares en la primera ocasión y la segunda precisamente por esta caída del precio del petróleo y la falta de acuerdo que hubo en su día del Consejo Europeo. Y luego, por último, el tema del Fondo de Reconstrucción Europeo, que no parece que sea un instrumento que vaya a garantizar la financiación de todos los Estados miembros, incluso ya todos conocemos, ¿no? Las discusiones que tiene un poco el gobierno español, ¿no? con el fondo de reconstrucción y las necesidades que vamos a tener de liquidez, ¿no? Una cosa muy importante que queremos destacar o que yo quería destacar es que realmente aquí no estamos hablando de impactos centrados en ámbitos muy concretos, sino que esto tiene un impacto brutal en muchas áreas. Luego llegaremos al working capital, pero hablemos también de cómo nos está variando esto la forma de trabajar, ¿no? Ya lo vemos hoy, ¿no? Haciendo el control del forum de esta manera. Se ha producido un incremento en la utilización de vías de conexión remota de más del 41%, del 65% en el uso de conexiones VPN. Si hablamos de lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, pues desgraciadamente vamos a vivir nuevamente cotas de desempleo altísimas. Se crearon prácticamente 25 millones de empleos desde la crisis desde 2008-2009 y ahora mismo se está destruyendo prácticamente ya 17 millones. Todo el auge del comercio digital. Yo la verdad es que estoy alucinado, ¿no? Porque en mi casa todos los días entran paquetes, ¿no? Y aparte un factor adicional y es que no estamos utilizando para nada monedas, billetes y realmente ya se habla, ¿no? de la muerte del cash, o sea, de death of cash, ¿no? Fijaros que el incremento del comercio digital entre abril de este año y el mismo del año pasado es de prácticamente el 55%, que es una barbaridad. Se habla también de la rotura de la cadena de suministro. Pues en China pararon y cerraron 20.000 fábricas, lo cual esto supuso el inicio de la gran crisis que estamos viviendo, ¿no? Ya se empiezan a recuperar, pero tuvo un efecto abrupto enorme, ¿no? Y bueno, como todo esto, pues otros efectos que veis aquí, ¿no? Cambio climático, los temas que van a afectar a deuda, globalización. ¿Vamos a seguir tan globalizados como antes o vamos a empezar a cerrar fronteras, que parece una tendencia que también está tomando fuerza, ¿no? Bueno, pues todo esto al final nos lleva a que
muy bien, es un efecto muy global, pero coincidimos todos en que la gestión del working capital es crucial, ¿no? Y aquí tenemos, pues bueno, algunas opiniones de expertos o de, bueno, que nos dicen en las compañías, ¿no? Alrededor de la gestión del working capital. En la parte de la derecha tenéis un gráfico que viene a significar básicamente cómo se puede mejorar el working capital y el efecto que este puede llegar a tener, que como mínimo se puede, incluso siempre se hablan de porcentajes entre el 15 y el 20% de mejora. Y en la parte de la derecha lo que os decía, opiniones, ¿no? De directores financieros, fundamentalmente. Entonces, bueno, el 83% de los encuestados lo considera una de sus prioridades, el 86% espera un deterioro de sus niveles de working capital. Bueno, yo creo que sobre todas estas opiniones, pues probablemente muchos os veréis reflejados, ¿no? Lo más curioso es el último punto. El 48% dijo que sus previsiones de tesorería no eran acertadas y fiables. Y esto me lo llevo un poco a lo que antes nos comentaba Juan, ¿no? Del presupuesto y cómo hacemos los presupuestos y la validez de los presupuestos. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestras previsiones, en nuestro cálculo de previsiones de tesorería si aproximadamente el 50% consideran que no son fiables? Pues probablemente no sirven para nada, ¿no? Bueno, lo que está claro es que el escenario actual, influenciado por el COVID-19, ha generado unas tensiones de caja que no las hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y además, una cosa importante, no olvidemos que la gestión del working capital no afecta solo a finanzas, sino al resto de las operaciones de la compañía. Pueden haber una serie de percepciones que yo creo que con la llegada del COVID-19 de alguna manera están cambiando. Lo primero, ¿se trata de un problema solamente de finanzas? Pues no. Realmente tenemos impactos en interrupciones de la demanda de la cadena de suministro, la gestión de la mano de obra. ¿Se resuelve con ajustes en sistemas? Pues no. O sea, lo que hay que pensar es cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y habrá que revisarse procesos, procedimientos de la compañía para identificar qué es lo que está eh, haciendo que podamos tener mejores entradas de caja y retrasar en la medida de lo posible las salidas de caja. Los programas de mejora del working capital impactan negativamente en el servicio al cliente. Bueno, pues no tiene por qué. O sea, realmente esto lo que debería permitirnos es tener una gestión más profesional del negocio y respetar los términos de contratos, entregas de bienes a tiempo, etcétera. ¿Solo ofrece beneficios en el corto plazo? Pues verdaderamente ahora nos vendría muy bien, ¿no? Gestionar el working capital de forma rápida. Pero es verdad que pensemos que en octubre probablemente vamos a vivir una situación, esperemos que no sea similar, ¿no? Pero si no tenemos una vacuna, en octubre debemos estar preparados porque vamos a vivir otro golpe, ¿no? Entonces, podemos medir cómo obtener mejoras en el corto plazo, pero pensemos también en el largo. Y luego, ¿no es una de las grandes prioridades? Pues no, es que es la prioridad. O sea, es que la gestión del working capital y su mejora es la prioridad number one, ¿no? que tenemos ahora mismo. ¿Y por qué es la prioridad número uno? Porque tenemos que responder a las preguntas que tenemos aquí. Me refiero a alguna de ellas. ¿Los indicadores actuales relacionados con el working capital nos proporcionan la información correcta que necesitamos? Pues probablemente con los indicadores que hemos tenido en el pasado, pues quizá no nos estamos perdiendo cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos que pensar en verdaderamente si estamos obteniendo la visibilidad que necesitamos. Todos cuando empezó el periodo de confinamiento, pues lo primero que nos preguntamos es hasta dónde llegaba nuestra caja, ¿no? Esto lo hacían desde la empresa más grande de España hasta el último habitante, ¿no? de España. Decir, oye, ¿y mi caja hasta cuánto me va a llegar? ¿no? Y esa pregunta yo creo que al día siguiente la hicieron todos los comités de dirección. ¿Hasta dónde llegamos? ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿no? Bueno, pues tenemos que tener información suficiente para poder responder esas preguntas. ¿El reporting que proporciona la información del flujo de caja tiene el nivel de detalle y velocidad adecuados? Pues en muchos casos ha demostrado que no era así y nos está haciendo replantearnos el tener cosas más automatizadas, más rápidas, etcétera. ¿Cuáles son las necesidades de caja a corto, mediano y largo plazo? Pues la verdad es que no existe una idea además de cuándo vamos a volver a la normalidad, con lo cual vamos a tener que manejar muchos escenarios, ¿no? Nuevamente, todo el mundo está manejando diferentes escenarios de vuelta a la normalidad y lo que eso implicará en términos de proyecciones de flujo de caja hasta final de ejercicio e incluso para el año que viene. ¿Qué áreas de la cadena de suministro o flujos de generación de ingresos se ven más afectados? Pues todos se ven afectados, lo hemos comentado antes, ¿no? Pero puede ser que dependiendo del tipo de producto o la zona geográfica o tal, pues oye, los impactos sean distintos. Yo estoy teniendo la oportunidad de trabajar con compañías españolas que trabajan
y que exportan principalmente fuera de España, Estados Unidos y Europa, y no están teniendo unos impactos muy grandes, y sin embargo trabajo con otras que tienen unos impactos terribles, ¿no? Entonces, es verdad que dependiendo del sector de actividad, que luego lo comentaremos, tenemos impactos muy diferentes, ¿no? Y bueno, al final también la última pregunta hace referencia a qué es lo que tenemos que hacer. ¿Congelamos todos los proyectos que teníamos en mente y todas las iniciativas? ¿Dónde ponemos el límite, ¿no? De reducción de gastos durante este proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues son las preguntas que necesitamos responder, ¿no? La buena noticia, pues no vamos a quedarnos solo con lo malo. La verdad es que una de las cosas que nos diferencian en la época actual frente al 2008-2009 es que hoy tenemos muchísimas oportunidades tecnológicas que antes no teníamos. Tenemos tecnología para aburrir. Probablemente lo que tenemos que hacer es utilizarla convenientemente para conseguir que al final resolver esas preguntas que comentábamos anteriormente. Por repasar algunas cosas, pues yo creo que todos habéis escuchado, ¿no? La utilización de inteligencia artificial, de robots, bueno, de lectura de campo, o sea, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de contratos. Bueno, hay muchas tecnologías que podemos utilizar en la actualidad para conseguir tener esa granularidad de la información e incluso llegar a la factura de un cliente y manejarla cuando antes estábamos hablando siempre de agregar información a nivel de segmento cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo que viene a decir es aprovechemos la tecnología en un momento como el actual, ¿no? Y sobre todo actuemos sobre 3 palancas, que bueno, nuevamente no creo que esté descubriendo nada que no sepamos, ¿no? Porque esto es lo que está haciendo hoy día todo el mundo, es actuar pues en las 3 variables que marcan el ciclo de caja, ¿no? Que al final son los cobros, los pagos y los inventarios. Lo relevante, pues ver cómo aplicarle tecnología, insisto en ese punto, y decidir muy bien sobre qué tenemos que actuar para obtener efectos en el corto plazo y que nos permitan además ir anticipando lo que nos va a ocurrir más a medio. Voy a avanzar rápido porque aquí es donde me quería detener un poquito más. Cuando hablábamos de ese modelo de Intelligent Cash Flow Forecast, verdaderamente hacíamos referencia a lo que estáis viendo aquí. Realmente, si pensamos cómo construimos nuestra previsión de tesorería, pues no dejamos de hacer cosas que estamos viendo en este gráfico, ¿no? Aquí de lo que se trata es de ir introduciendo algunos, no sé cómo decirle, ¿no? Pues algunas pinceladas, alguna tecnología en alguno de los pasos que estamos viendo, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es un forecast de ingresos y gastos de explotación lo más preciso y fiable posible, y a partir de ahí ver cómo convertimos todo esto en caja. Para ya tener esa mayor precisión en nuestro forecast sí que podemos hablar de modelos predictivos que utilicen inteligencia artificial y mucha más información externa, ¿no? Que antes comentaba Juan que ya las compañías hacen uso de su información endógena, ¿no? Ahora también utilicemos variables que sean externas y que correlacionen bien con nuestro negocio para poder construir un mejor forecast. A partir de ahí, convertirlo a cobros y pagos, sabiendo que hay siempre unos cobros y pagos que ya están comprometidos, que es el paso 2, y que lo que vamos a tener es que ver cómo convertimos el resto de nuestro forecast en esas proyecciones de cobros en el paso 3 y luego de pagos en el paso 4. Si nos detenemos en el paso 3, en esas proyecciones de cobros, aquí lo que tiene mucho interés es que seamos capaces, además, en el momento actual, de identificar los cobros de clientes que van a tener mayor propensión a convertirse en default, ¿no? O que van a incurrir en retrasos. Y ser incluso capaces de lanzar acciones rápidas para intentar recuperar esos cobros lo antes posible. ¿Cómo? Nuevamente, pues oye, variables externas, scoring de agencias y ratings, como estáis viendo en el dibujo, utilización de información que es pública, cuentas anuales publicadas, datos económicos de macro del sector. Y si me voy a la parte de pagos, al paso 4, en las proyecciones de pagos lo que nos podemos encontrar, como dice aquí, son 2 escenarios. Uno en el que tengamos excedentes de tesorería y en ese caso lo que ahora está hay un concepto bastante interesante, ¿no? Y que se está poniendo en marcha mucho, por ejemplo, en el sector retail, que es el Supply Chain Finance, y es, oye, yo soy excedentario en tesorería, pues voy a intentar ayudar a mis proveedores para que no se rompa toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces, anticiparles los pagos a mis proveedores y en la medida que seamos capaces incluso de conseguir una rebaja en esos pagos, ¿no? Y luego, si eres deficitario, lo que tienes que buscar, sin embargo, es pues ver cómo
consigues mejorar tus condiciones de pago frente a proveedores, viendo aquellos que sean más propensos a una posible negociación, etcétera, ¿no? Y todo esto al final lo que nos tiene que permitir en el paso 5 es poder analizar con mayor fiabilidad si estoy en una situación de déficit y en qué momento, o soy excedentario y en qué momento, ¿vale? Esto al final resumiría de alguna manera todo ese framework de lo que llamamos el Intelligent Cash Flow Forecasting. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, voy a pasarlo rápido, solamente a modo de resumen. Una solución que integre capacidades de inteligencia artificial, y machine learning, soluciones básicas en la primera columna, que es, oye, yo me tengo que construir mi cash flow forecast, tener mi proyección a 13 semanas, tengo que tener ese dashboard, ¿no?, que me permita diagnosticar si estoy cumpliendo con los ratios de días de cobro, pago, inventario que se manejan en el sector. Y luego en la parte de la derecha soluciones más avanzadas, y ahí nos metemos en modelos predictivos, modelos prescriptivos que te dicen qué es lo que tienes que hacer, o modelos incluso cognitivos de gestión documental y detección del fraude, ¿no? Bueno, ese sería como ese añadido o esa capa que pedimos ahora incorporar en las soluciones o en los modelos de Working Capital. Y bueno, pues un mensaje de ánimo casi por acabar, ¿no? Y es, oye, que todos nos vamos a tener que adaptar, cada sector va a tener una realidad diferente, ¿no? Tras el COVID-19, aquí hay un cuadro que intento explicar porque puede parecer un poco complejo, pero bueno, básicamente, si veis de manera horizontal, lo que muestra es más a la izquierda aquellos sectores que van a tener una recuperación más lenta, y hacia la derecha sectores que van a tener una recuperación más rápida. Y luego de abajo hacia arriba lo que está mostrando es los sectores que tienen un grado de les está cambiando de manera más drástica todo lo que tiene que ver con su cadena de valor, de manera más drástica, más leve en la parte inferior, perdonadme, y más drástica en la parte superior, ¿no? Entonces, si los repasamos así muy rápido, en la parte de la izquierda, el primero que tenemos en la parte superior, pues los que decimos sectores que se van a tener que resetear, y fijaros que aquí tenemos aerolíneas, educación, energía, hoteles, restaurantes, ¿no? Que es clarísimo, ¿no? Parece que vamos a tener, parece que van a cambiar casi de 0 a 100. Si sigo en la parte superior y me voy a la derecha, tenemos las que están en la cresta de la ola, ¿no? Sectores que han tenido un crecimiento como consecuencia de todo este proceso y que tienen que ver cómo se mantienen ahí, como es pues, todo lo que es el comercio online, el food delivery, no sé, telemedicine, ¿no? Ese tipo de sectores. Y si me voy a la parte inferior, izquierda, nuevamente, pues aquellos que van a recuperarse un poquito más lento, sectores que se tienen que transformar, como pues eso, pues travel, ocio, automóvil, no sé, sectores professional services, insurance, ¿vale? Y en la parte de la derecha, los que creemos que, bueno, han vivido ahora un shock un poco en este momento, pero que luego se van a recuperar razonablemente bien, como es banking, consumer goods o agricultura, ¿no? Bueno, y la verdad es que aquí un poco concluyo. Espero que haya sido interesante. Bueno, muchas gracias, Benigno, por compartir la presentación, sobre todo por terminar con esos ánimos que siempre son importantes en el entorno en el que estamos, ¿no? La siguiente charla que tenemos, bueno, pues la va a impartir Santi Aliaga. Santi Aliaga es, entre otras cosas, forma parte del consejo académico del CCA, es colaborador del Global Charter Control Institute desde hace bastante tiempo, es profesor en algunos de nuestros programas y además un muy buen comunicador, ¿no? Además de todo esto, es controller en el grupo Vals Company y es consejero de Circular Foods, una de las empresas líderes en distribución cárnica en España, desde luego, ¿no? Y el objetivo de su presentación es hablarnos de cuál es el papel del control de gestión en estos entornos de incertidumbre. Santi, además, como trabaja en un sector que está viviendo una convulsión enorme, seguro que tiene muchas cosas que aportarnos. Así que nada, cuando quieras, Santi. Pues, muchas gracias, Juan. Comparto
comparto la presentación para que todos lo... Un momentito que está... Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que todo el mundo esté bien. Seguramente todos, cada uno de nosotros tenemos historias que nos vamos a llevar de todos estos días. Una de ellas es toda la vorágine, ¿no?, de conectividad que nos está forzando todo esto del COVID a tener, y yo creo que nos está empujando de una forma decidida a apostar por el online. En mi caso particular, que me dedico a la alimentación, como anticipaba Juan, y voy a intentar daros algunas ideas o algunas reflexiones de todo lo que está sucediendo, matizadas por un poco de tranquilidad y de sosiego, ¿no?, delante de un papel para ordenar las ideas que yo creo que cada uno de nosotros, los que nos dedicamos al control de gestión, en algún momento debemos hacer, ¿no? Es decir, parar toda la vorágine de información, de datos, de inputs que tenemos, para pasarlos por el filtro de cada uno de sus organizaciones, que entiendo que el controller debe conocerla muy bien, y ver y anticipar cómo todo lo que está sucediendo nos puede transformar, nos puede afectar o nos puede catapultar nuestras organizaciones hacia el futuro. Voy a pasar rápidamente sobre la presentación que de forma muy certera ha hecho Juan sobre mi persona. Yo me dedico al sector de la alimentación y esto nos está provocando, toda esta eventualidad del COVID nos está provocando a que pensemos de una forma diferente en cómo un sector como la alimentación, y más en este país, con unas cotas de eficiencia tremendas, con unas cotas de trabajo, diría, de lean, de lo que antes decía Benigno, de working capital, donde nosotros somos tan eficientes en gestionar todos estos aspectos. Todo esto se nos ha venido abajo, todo el paradigma de gestión en el que hemos estado apostando durante todos estos años, todas las bondades que hemos... Y yo que me dedico a una empresa que se dedica a captar inputs del resto del mundo para producir carne aquí, para volverla a lanzar al resto del mundo, todas las bondades de la globalización, nos hemos visto llevados a un momento en que todo esto se ve de forma diferente. Entonces, para empezar, mis primeras reflexiones de a qué nos estamos enfrentando a día de hoy, pues bueno, hay un momentum donde el par salud y economía van muy ligados, donde la vuelta al trabajo y la recuperación lenta a largo plazo parece ser que es el escenario que se da de la mano con toda la recuperación a nivel de salud, con lo cual, por un momento, toda nuestra actividad económica, el mejor indicador, digamos, de la recuperación de nuestra actividad económica, de nuestra curva de evolución, ha sido lo que estaba pasando en un sector como es la salud. Es decir, por un momento en los indicadores de gestión o en los indicadores que tenemos que ir oteando, la gente que nos dedicamos al control de gestión, hemos tenido que aprender de desescaladas, de mascarillas, aunque la gente en la alimentación siempre hemos llevado mascarilla cuando has entrado a una planta, pero hemos tenido que decir, oye, uno de mis mejores indicadores es el que se produce en un sector del cual no sé nada, que es la salud y es la epidemiología y la prevención. Con lo cual, el escenario económico es en base a un escenario de salud. Os he puesto aquí una pequeña reflexión de un informe que cayó en mis manos, creo que es de McKinsey, que seguro que lo podréis encontrar por internet, donde preguntando a gente del sector económico en cuál podría ser el escenario más plausible de recuperación, está marcado en azul, era una recuperación a largo plazo, lenta y no exenta de riesgos de recaída. Con lo cual esto nos hace levantar un poco la atención y la alarma en qué va a suceder en los próximos meses. Yo, por ejemplo, os cuento un caso cercano en el que soy protagonista. Nosotros estamos diseñando una fábrica para producir elementos de proteína vegetal y una de las reflexiones que estamos haciendo es el espacio que va a haber entre máquina y máquina y entre operario y operario. Jamás nos habíamos considerado esto. Jamás habíamos considerado esto. Con lo cual, la repercusión del metro cuadrado, de la inversión, de todos los ratios que íbamos gestionando, de todos los costes de la inversión, los estamos reenfocando. Con lo cual, esto me anticipa a pensar que toda aquella bondad de la eficiencia, de que hemos empujado a un sector como el nuestro a precios bajos o a precios
eficientes, no quiero decir bajos, sino a precios muy eficientes, le ponemos un interrogante. Va a haber una crisis severa, Benigno lo ha apuntado perfectamente, no me voy a extender, de indicadores económicos y una recuperación dispar por zonas y por sectores. ¿Qué particularidad tenemos en este país? Pues que somos un país con unos stocks de deuda pública, con un tamaño medio de las empresas significativamente pequeño, sabemos cuál es la radiografía del tejido empresarial de este país y donde nos pesa mucho el turismo y la construcción, con lo cual ahí va a haber cierta repercusión de todos estos sectores que traccionan al resto de la economía. La recuperación va a ser sectorizada y los impactos en ventas, como apuntaba Benigno en su formulación de los cash flows, y la vigilancia y el escrutinio de ciertos sectores va a ser diferencial. Es decir, sectores como, por ejemplo, alimentación, donde nos podemos considerar unos privilegiados en algunos aspectos, porque hay sectores de la alimentación enfocados, por ejemplo, a todo el tema de horeca, restauración y turismo tremendamente afectados, sectores de alimentación de productos de precio elevado tremendamente afectados, sectores de alimentación donde los periodos medios de maduración de los productos son largos, tremendamente afectados, con stocks y tubos de producción con stocks hechos a unos precios que realmente estás albergando pérdidas y estás guardando pérdidas, y eso, como apuntaba al principio de su presentación Juan, el presupuesto está claro, lo que hay que actuar rápidamente para saber si esas pérdidas hay que de alguna forma materializarlas ya, guardarlas y explicarlas y dar comunicación, porque somos sectores que a nivel financiero vamos a tener cierta vigilancia y cierto escrutinio de las instituciones financieras que nos financian, con lo cual las probabilidades de default, de morosidad, más de desempleo, también por sectores van a ser al alza. Las primas de morosidad, las primas de seguro de crédito, toda la restricción lógicamente las instituciones de seguro de crédito se van a salvaguardar de conceder la cobertura en riesgos de crédito. Esto se va a ver, en algún momento se va a ver afectado. Yo creo que va a haber una intensidad en la supervisión y control por sectores. Hay sectores que están en ayuda a día de hoy versus sectores a la cabeza que van a salir en primer lugar de esta situación, donde la tasa de mortalidad empresarial en el momento de inicio, el impacto en el valor agregado que generan esos sectores, el impacto en el empleo y el tiempo de recuperación son particulares de cada sector y cada uno tendrá que tener esos indicadores en base a su posición dentro de una industria y en base a su posición dentro de una industria y con los sectores con los que se relacionan su cadena de suministro, aguas arriba y aguas abajo. Y va a haber procesos de disrupción pues en los conceptos de distancia, tanto en los conceptos de distancia personal, en oficinas, en plantas, en plataformas logísticas, donde los conceptos de eficiencia, como comentaba antes, y de resiliencia de los equipos también, de los equipos humanos, van a tener que ser significativos. Nos vamos a una economía libre de contactos y, como decía Benigno, uno de los contactos puede ser el dinero y yo creo que llevo el mismo dinero en la cartera como todos desde hace 2 meses y nadie ha tocado dinero en 2 meses, por lo cual esto es una nueva situación, un nuevo paradigma, compramos con un clic. La intervención por parte del sector público va a ser cada vez más importante. La vigilancia en los negocios, como hemos comentado anteriormente, y va a haber cambios de estructuras industriales significativos en composiciones de sectores, en industrias, en peso específico de competidores, en los comportamientos de los consumidores. Nosotros tenemos empresas que han pasado de vender un 180% más de un mes a otro y al mes siguiente han vuelto a caer ese 180%. Esto es ingobernable. Las posiciones de mercado de las empresas y los atractivos de ciertos sectores están cambiando. Paralelamente, las necesidades de precios bajos de la sociedad y de toda la estructura de rentas que habrá por el desempleo, por la situación de la economía, choca frontalmente
con las necesidades de precios altos para generar flujos de caja, para aguantar esos working capitals y para aguantar esas cuentas de explotación donde ya no son tan eficientes y donde las holguras hay que financiarlas. Y por último, y como apuntaba también anteriormente Benigno, las primas de riesgo de los costes de capital y de los proyectos de inversión son diferentes. Recientemente yo he tenido personalmente reuniones con entidades financieras para financiar proyectos significativos y claro, no sabes qué hacer, si esperarte o atacar, asumir ese sobreprecio que a día de hoy existe dentro del mercado financiero y esa incertidumbre que se materializa en precio y tener una posición ventajosa respecto a otros competidores que pueden estar en ese nicho de mercado. Con lo cual son decisiones que por una parte está la prudencia y por otra parte la acción, ese binomio que será importante afrontar estos tiempos. Finalmente, ¿qué nos podemos enfrentar también? Es decir, puede haber una inflación de demanda o una inflación de costes. Es decir, los precios de venta, tenemos una restricción al alza de precios, incluso hay observatorios del gobierno enfocados y dedicados y un ministerio de consumo enfocado a no registrar alzas de precios, pero por el contrario, las cadenas de suministro se han empobrecido y deteriorado y los márgenes también. Con lo cual ahí hay una confrontación de dos choques de trenes cuyo impacto en cuentas de resultados va a ser evidente. ¿Qué va a pasar con la desglobalización? O sea, hemos trabajado en pro de un paradigma donde cualquier cosa del mundo era fácilmente obtenible en cualquier parte del mundo y ahora nos estamos yendo a modelos en los que pretendemos reindustrializar algunos sectores o pretendemos favorecer o todos vemos con buenos ojos reindustrializar algún sector y tener ciertas cotas de proteccionismo, cuando este país también se beneficia de grandes volúmenes de exportación, grandes volúmenes de enviar productos fuera por su eficiencia y lo que ahí sí que tendremos un discurso antiproteccionista. Y todo esto complementado en que ya veníamos de una crisis del 2008 que se prolongó, que hizo una limpieza y donde la estructura de deuda tanto de familias como de empresas había caído mucho y lo afrontábamos, yo creo, de una forma, o estamos afrontando esto de una forma mucho mejor que lo puede hacer unas cuentas públicas donde el stock de deuda había subido. Con lo cual, esta es la situación que se nos da. ¿Y qué podemos hacer los controles? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos preparar el negocio para la era de la pospandemia? Pues en primer lugar, y rápidamente, una reflexión, decir, oye, ¿qué posición de nuestra organización en su entorno tenemos ahora y queremos tener después? ¿Quiénes somos en nuestro mercado? ¿Qué papel jugamos en nuestro ecosistema propio, en nuestro ecosistema de competición? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Quiénes son y qué están haciendo nuestros principales competidores? ¿Y qué medición del riesgo financiero tenemos para esa capacidad de aguante? Y de una forma clara, ¿podemos recuperar de alguna forma el terreno perdido? Es decir, ¿dónde estamos y dónde nos gustaría estar? ¿Qué plan para tomar medidas y dar pasos a día de hoy hacia la posición más probable que nos gustaría tener tras la pandemia? ¿Cuál es nuestro plan para resurgir? Nosotros nos habíamos planteado y teníamos alguna iniciativa online, pero yo en mi vida he visto al consejero delegado de nuestro grupo plantearse cómo funciona una web, cómo funcionan los métodos de pago, cómo funciona la logística punto a punto, cómo funciona, porque todavía no habíamos entrado. Pues esto nos ha empujado a en un mes lanzar una web con más o menor éxito para la compra de productos cárnicos online. ¿Cuál es la perspectiva que queremos tener sobre nuestra organización? Si esto va a cambiar nuestra cultura e identidad corporativa. Si el equipo, y esto es significativo, al final los equipos estamos trabajando en teletrabajo muchísimos durante mucho tiempo, sin contacto, sin tener el apego al negocio, sin tener la presencia dentro del negocio, sin compartir experiencias. Esto está generando
yo diría, una diseminación de los conceptos y de la cultura del trabajo en conjunto y en equipo, con lo cual es importante recuperarlo. ¿Qué proyectos necesitamos lanzar, ejecutar y coordinar? Sobre todo, ¿qué recursos de gestión tenemos y que son limitados y que tenemos que asignar a diferentes proyectos? Y evitar, como seguramente todos nos podremos haber visto envueltos, en guerras sobre recursos comunes. Al final tenemos una base de recursos que muchas veces dan soporte a las organizaciones que tenemos que utilizar y que sería importante asignar aquello que realmente nos va a provocar tener una posición mejor después de la pandemia. Y luego, si estamos preparados para ejecutar estos planes y proyectos a día de hoy, y si el teletrabajo que ha venido para quedarse, y todos estamos de acuerdo que es un ingrediente nuevo de nuestra forma de trabajar, si es el mejor ingrediente para ejecutar planes y proyectos a día de hoy. Por lo tanto, para plasmarlo en una hoja, y esto es una hoja que toma prestada de un artículo de Harvard Business Review, esta organización de las ideas durante la crisis, después de la crisis y la nueva situación de la posición que tengo, el plan, que lo podríamos enlazar con la idea que apuntaba Juan al principio sobre ese presupuesto más dinámico, más ágil y más enfocado a la toma de decisiones y cómo nos vamos a preparar para ello. Por lo tanto, esa es la situación y esa es una herramienta para evolucionar sobre la situación del COVID. Vuelvo a retomar, y sin mucha profundidad, sobre el tema del entorno VUCA. Ya lo ha explicado perfectamente Juan. Yo os pongo aquí una imagen para identificar cuáles son los conceptos, y no todo es exactamente lo mismo. Sí que es interesante que los controles sepamos identificar en base a lo que sabemos de la situación y en base a que la predictibilidad de los resultados de nuestras acciones, que le pongamos etiquetas a cada situación que nos vayamos encontrando, porque cada etiqueta del entorno VUCA requiere una forma de trabajo diferente. Para llevarlo a temas prácticos, yo me he hecho una pequeña resumen en base a las dimensiones del concepto VUCA, de los conceptos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, qué herramientas, qué reflexiones en controlling podríamos aplicar. En temas de volatilidad, donde la velocidad del cambio en la industria y asociado a fluctuaciones de demanda, oye, importante hacer escenarios y números de capacidades instaladas. ¿Cuánto cuesta tener holgura en stocks? ¿Cuánto cuesta tener sobreprotección en capacidades instaladas, en máquinas excedentarias, en flexibilidad y en holgura? ¿Cuáles son nuestros costes por su actividad, que seguro que los vamos a tener? ¿Cómo vamos a poder repercutir eso? ¿Cuál es el coste? Y comentábamos antes en una charla previa, ¿cuál es el coste del servicio que lo habíamos dado por supuesto, del buen servicio que muchas veces tienen las cadenas de suministro y las cadenas logísticas? ¿Cuál es el coste del colchón de todo esto para afrontar estas volatilidades? En caso de incertidumbre, ¿cuáles son la dificultad para predecir el futuro? Requiere invertir en información, sistemas de información abiertos y benchmarkings competitivos. Comparémonos para posicionarnos respecto a alguien o a algo, o respecto a algún proyecto. En temas de complejidad, que es el número de factores a tener en cuenta y la variedad de relaciones entre ellos, siempre a más factores y a más variedad y más interconexión entre ellos hay más complejidad, pues podemos empezar a especializar ciertas funciones e invertir recursos para abordar ciertas complejidades que a día de hoy nos abordan. Es momento de invertir en aprender cosas, en aprender ciertas cosas que no estábamos acostumbrados. Y esto implica un esfuerzo todos, tanto de tiempo como de recursos. Debemos volver a aprender muchas cosas. Y en temas de ambigüedad, donde falta claridad en la interpretación, donde la información puede ser incompleta o contradictoria o imprecisa para poder tomar decisiones y para concluir con cierta claridad, yo aconsejo, porque de hecho es un procedimiento que tenemos establecido, hacer pilotos de prueba y error en pequeñas unidades, en pequeñas plantas, departamentos, sistemas, hacer escenarios de pruebas con costes y resultados para luego poder hacer pequeños pilotos que sean escalables. Y ahí jugar con las relaciones de complejidad y de ambigüedad que hay
para luego poder escalar todo el conocimiento y todo el aprendizaje que tenemos que hacer. Los aprendizajes cuestan dinero, pero tienen que servir para luego rentabilizarlos. Por tanto, como controller, la incertidumbre no nos puede paralizar. Hay un muy buen artículo que habla sobre la parálisis de la incertidumbre en la toma de decisiones, que lo podéis consultar, que es de Harvard Business Review de hace una semana. Y en situaciones de incertidumbre no podemos caer en la parálisis de la incertidumbre que es improductiva, que no produce nada, sino que tenemos que identificar cuál es el camino positivo hacia adelante. Y el controller, como nexo de unión dentro de la organización, tiene que hacer esto. Como gestor de cambio, tiene que hacer esto. La incertidumbre improductiva la tenemos que confrontar contra las habilidades en la gestión de la incertidumbre. Por tanto, os propongo, o este artículo propone, y yo creo que después de leerlo y reflexionarlo, creo que es una buena guía. Abrir los ojos a todas las opciones presentes y futuras, aunque parezcan descabelladas. Abandonemos el sesgo del status quo y la aversión al riesgo que seguramente tenemos en esta situación. Intentemos desenfocar la situación inmediata para identificar posibilidades en un sentido muy amplio, en muchas cosas que se pueden hacer. Pensemos en probabilidades y no en escenarios binarios. Esto me refiero que no todo es blanco o negro, no todo es la destrucción absoluta o el éxito absoluto, sino que tenemos que ser capaces de poner escenarios con probabilidades y rankearlos. ¿Para qué? Para ver que los extremos seguramente son casos muy improbables y que no nos tienen que atenazar y no nos tienen que generar mucho más temor del que tenemos. Y recordemos que siempre hay posibilidades. Y al final la libertad que tenemos de actitud frente a la adversidad es una cosa que podemos elegir nuestro propio camino. Yo creo que es importante que los controles, aparte y para concluir con el mando en el que podemos jugar dentro de la organización o debemos actuar, el controller debe hacer un efecto de nodo de red, es decir, ese nodo de red donde convergen diferentes departamentos, intereses, informaciones, tanto internas o externas de la compañía, para proyectarse y ser un faro guía que pueda alumbrar dentro de la organización. Tenemos que recuperar, si tenemos este tema de la distancia física, no podemos perder la proximidad psicológica. Es decir, es muy importante que haya dentro de las organizaciones, yo diría, ejemplos de optimismo, de polos de actitud, de fortaleza, de empatía, de que sean motores del cambio. Los cambios nunca son fáciles y el controller yo creo que tiene que ser de esas personas que hagan push para cambiar cosas, y más ahora. Hay que tener cierto espíritu y dada la eficiencia que tenemos que llevar a cabo, cierto espíritu, yo diría francotirador, pero con silenciador, es decir, apuntar muy bien, elegir muy bien el momento para disparar, no hacer ruido, no gastar munición, ser muy preciso porque los recursos son muy escasos a día de hoy y al final vamos a tener un escrutinio muy alto de lo que estamos haciendo y vamos a tener que dar muchas más respuestas y muchas más explicaciones de lo que hacemos y de lo que proponemos, por lo cual este espíritu de ser muy selectivo, muy fiable y apuntar con precisión y disparar cuando sea preciso. Lo que hemos dicho, la cadena de suministro punto por punto. Consideremos todos los recursos que estamos desviando o estamos invirtiendo en todas las intermediaciones que hay en la cadena de suministro, porque quizás son recursos que no podemos malbaratar. ¿Qué pasa con el personal? Tener cierta proximidad al personal para interpretar cuál es su proximidad al negocio, su vinculación con el negocio y qué es lo que le preocupa. Recurso importantísimo dentro de las organizaciones. Fortaleza, recurrencia y solvencia de los ingresos. Lo hemos explicado antes con los modelos de flujo de caja. Es nuestra carta de presentación para las entidades, tanto financieras como para cualquier tipo de proyecto a recuperar. Nuestra carta de presentación de nuestra solvencia y de la fortaleza de nuestros flujos de caja. Ver qué oportunidades pueden darse en el espíritu de que la incertidumbre no nos atenace. Tener un ojo siempre en las finanzas y no caer en que, como nunca hemos hecho las cosas en ese sentido, no las vamos a hacer. Decisiones, aquí se me ha solapado, disculpad el dibujito, pero decisiones prudenciales contra
riesgo medido de la acción, de ir a por cosas, de afrontar proyectos de decisión. Y finalmente, para acabar, acción y como último punto, mucha más acción. He intentado sistematizar o dar mi visión de cómo el controller, como figura nodo de red dentro de la organización, debe capilarizar entusiasmo, energía, prudencia también y sobre todo mucho sentido común para afrontar esta situación. Yo creo que somos profesionales que, debido a nuestro conocimiento interrelacionado de la organización, podemos aportar mucho, con lo cual postulo que somos figuras que yo creo que nos jugamos ahora el ser y no ser. Es decir, dentro de unos años podremos decir si los perfiles profesionales de los controllers fueron aquellos que favorecieron, ayudaron y fueron catalizadores de una mejor recuperación. Yo os animo a todos y a todas para que lo consigamos y sobre todo vamos a por ello. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Me quedo con tus mensajes de controller catalizador de cambio, y para conseguir ese cambio se necesita acción y más acción, ¿no? O sea, y creo que también comparto bastante esa visión de que tenemos que ser muy positivos y ser capaces de poner negro sobre blanco hacia dónde vamos y cuál puede ser el futuro y la solución, ¿no? Muchas gracias por tu presentación y por tu contribución, Santi. La última charla que tenemos en este webinar se llama Los OKR, una herramienta estratégica para el controller, y la va a impartir Ezequiel Sánchez, que es socio en Binomio Ventures y Business Angels en proyectos de innovación y crecimiento. Además de otras muchas cosas, tiene más de 20 años de experiencia en director general, en compañías como Tempe, que es una empresa del grupo Inditex, también en dirección estratégica en Mediaset, en Telecinco, y también fue antes consultor de estrategia en Arthur de Little. Así que nada, cuando quieras, Ezequiel, todo tuyo. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con vosotros una serie de ideas. He medio renombrado la presentación llamándola ¿Cuál es el mejor amigo del controller? Y con esa idea de poder catalizar la acción, hablar de los OKRs como una herramienta imprescindible para tratar de focalizar esa acción y reorientar a los equipos hacia los objetivos que estamos buscando. Al final estamos a mí me gusta llamarlo un experimento global sin precedentes. El COVID-19 nos ha hecho a todos convertirnos en una startup de la noche a la mañana, en la que tenemos un futuro incierto, tenemos poco cash, necesidad de pivotar, un equipo que está motivado o pendiente de esa supervivencia, igual que ocurre en cualquier startup. El runaway time creo que es el factor clave, cuánto nos queda para poder sobrevivir, lo hemos estado viendo a lo largo de todas las presentaciones, y creo que lo que al final cuando lo que busca cualquier empresa es el tratar de evitar yo creo que después de ese primer flash de las luces, ¿no? que nos suponen un shock, pues estamos en bucle, ¿no? Podemos entrar en una dinámica que es lo que Sequoia Capital llamaba la espiral de la muerte. El tomar ciertas decisiones de ir optimizando determinadas palancas, tener la mirada corta y solamente tratar de optimizar algunos factores y mejorar desde un punto de vista coyuntural qué es lo que está ocurriendo o sin tratar de ver cuál es el impacto real que está teniendo una determinada impacto o cisne negro, ¿no? Como es el caso del COVID. Y entonces creo que los OKR pueden tener un rol muy activo en ampliar lo que es la visión y no quedarnos como el conejo que después de ese flash de las luces nos quedamos simplemente dando vueltas en círculos en esa mejora o en esa optimización de presupuestaria, del cash flow o de aspectos que nos pueden tratar de llevar a esa lenta muerte, ¿no? Que es casi todavía peor que la rápida. Entonces,
creo que tomar una perspectiva en la que podamos tener, partiendo de la estrategia, cómo lo aterrizamos en esa ejecución ordenada, es decir, creo que el controller es crítico en tener esa visión estratégica y tratar de ampliar el foco para reorientar la acción en un sentido positivo. Y ahí es donde la metodología de las OKR creo que permite muy bien, porque permite establecer y enlazar lo que es la comunicación concreta de los objetivos y reformularlos de una manera efectiva para alinear las prioridades de la organización con la acción de los equipos. Lo están utilizando las compañías más rápidas que hay dentro del mercado y lo que entendemos es que es uno de los factores, esa rapidez es uno de los factores clave para conseguir adaptarnos de una manera ágil a esa nueva normalidad. OKRs es un acrónimo que viene de, lo conoceréis algunos, de lo que es objetivos y key results. Parten de la misión, establecemos una serie de objetivos vinculados a nuestro modelo de negocio que podemos descomponer en resultados clave y acciones. Digamos que los objetivos nos dicen hacia dónde queremos ir y los key results estamos estableciendo cómo vamos a poder llegar a ellos. Yo puedo establecer una serie de objetivos, pues necesito incrementar un 50% mis ingresos y puedo establecer objetivos concretos a lo largo de cada uno de los trimestres, porque ahora veremos que tiene una periodicidad trimestral en el que puedo descomponer qué resultados clave son los que tendría que actuar, sobre qué resultados clave y qué acciones o qué iniciativas son las que tendría que poner en marcha para conseguir poder cubrir ese objetivo. Establece esa relación entre causa y efecto con una visión holística y tanto top-down como bottom-up. Que esto es una de las grandes diferencias que muchas veces se habla respecto a cuadros de mando. Aquí, en el cuadro de mando, podemos quedarnos a lo mejor en un momento determinado en ese movimiento en bucle, optimizando una determinada realidad. Aquí que quizás nos permite el ampliar en ese ejercicio bottom-up también con nuevas realidades que pueden incorporarse en el establecimiento de esos objetivos para tratar de completar, incluso desde abajo ser capaces de poder movilizar o cambiar lo que son los objetivos globales, ¿no? Desde las acciones, si están funcionando o no están funcionando. Se fijan pocos objetivos, es decir, se suele hacer, yo lo estoy implantando tanto en empresas del middle market como en empresas pequeñas, en startups, y la verdad es que es un proceso que está funcionando extraordinariamente bien. Es muy importante el sponsorship de la dirección, evidentemente del CEO para conseguir la implantación, pero establecer pocos objetivos, es decir, de 3 a 5 objetivos en cada una de las iteraciones, que tienen un carácter trimestral. Se fijan 3 objetivos clave para cada uno, 3 resultados clave para cada uno de los objetivos. Se suele hacer una revisión mensual o quincenal. Los mantenemos a nivel público los fijamos a nivel público delante de todo el mundo para que la gente los conozca y están en online para que se puedan consultar y tenemos pues ese objetivo, digamos, tiene que ser relativamente incómodo, que alcanzar un 70% de esos objetivos que estamos estableciendo pues puede ser suficiente. La dinámica es en base a los objetivos del año anterior, a la realidad, hacemos un brainstorm y fijamos los objetivos a final de año respecto a lo que han sido el primer trimestre. Y ahora, por ejemplo, pues donde habíamos fijado unos determinados objetivos en mitad de la crisis sanitaria, pues que ha generado esta crisis económica, hemos reacondicionado y readaptado esos propios OKRs durante el primer trimestre, con lo cual en la iteración que estamos haciendo en abril ya estamos cambiándonos sobre la base de lo experimentado también durante el primer trimestre y hemos hecho la evaluación de cuáles son, acabamos de terminar en algunas empresas que han ido con un ciclo un poco más avanzado. A mitad de abril se han terminado la evaluación de los objetivos del tercer trimestre, es decir, lo que llevaremos hasta principio de julio. Y hacemos, digamos, te permite con estos ciclos trimestrales pues el acelerar también la capacidad de implantación de estos objetivos a todos los niveles. Se parte de unos objetivos a nivel corporativo, que los descomponemos en objetivos de las áreas que llegan a los objetivos personales de los equipos. Es decir, con lo cual tenemos tanto una visión top-down, pero desde el mismo nivel, si desde la parte de los equipos se están estableciendo estos objetivos que pueden ser
alguno distinto a los que hemos establecido en los equipos, a los que hemos estado estableciendo desde un punto de vista corporativo, se pueden modificar o incluso podemos subir aquellos objetivos que puedan ser relevantes y adoptarlos a nivel corporativo. La plantilla es muy sencilla, podéis encontrarlas en online, pero como siempre suele ocurrir que empezamos con el arma de destrucción masiva, con el Excel, estableciendo simplemente pues, lo que son los 3 a 5 objetivos con 3 a 5 resultados clave y hacemos esa medición quincenal en la que establecemos un determinado nivel de confianza de qué es lo que tenemos que conseguir. 3 niveles, es decir, pues por debajo del 40% no estaríamos cumpliendo los objetivos, ¿vale? Entre el 50 y el 60 sería una evaluación en amarillo, media, a partir del 70 hasta el 100% sería el nivel esperado. Los objetivos pueden ser de dos tipos, no tienen por qué ser operacionales, pueden ser objetivos aspiracionales también, el transformar la industria, el generar un nuevo posicionamiento como consecuencia de la crisis del COVID o el desarrollar un modelo de negocio alternativo para la cadena de aprovisionamiento de determinado tipo de clientes. O sea, objetivos no solamente, yo os digo, no solamente de mejorar un 20% las ventas o reducir el coste de adquisición de clientes en X%, y al establecer ese tipo de objetivos y descomponerlos en sus partes con estas causas-efecto, genera un nivel de alineamiento muy importante en la organización. Los objetivos, pues no profundizo, pero que sean medibles, ambiciosos, limitados en el tiempo, pero pueden ser cualitativos, no tienen por qué ser cuantitativos, ¿vale? Los resultados clave lo mismo, es decir, sí que deberían ser medibles y cuantificables, que permitan que exista esa relación de causa-efecto, y las iniciativas, ¿no? que al final es qué acciones y a nivel concreto cómo estamos desarrollando. Pues si tengo que aumentar las ventas, pues tendré que descomponerlo en un número de visitas o en una cantidad de incremento de mi funnel para poder llegar y incrementar o bien el número de tickets por factura o el número de ítems por ticket o la variable que sea, es decir, pero descomponerla en iniciativas concretas para anclar esos objetivos con las acciones concretas que vamos a buscar. Diferencia muy importante, es decir, los OKR vienen acompañadas de los CFR, es decir, las conversaciones, el feedback, retroalimentación y el reconocimiento, que son clave. Cualquier herramienta, al final, lo que muestra es la habilidad del que la está utilizando. No tenemos, los OKR no son más, no son ni mejor ni peor que otras herramientas que que conoceréis, pero que sí que permiten canalizar la acción hacia un determinado objetivo. El hecho de establecer sobre una determinada herramienta no es más que un medio para abordar una realidad que es compleja, descomponerla en sus partes y tratar de establecer esas relaciones que nos permitan canalizar la acción hacia lo que queremos conseguir. O sea, el OKR nos permite establecer nuevas conversaciones con el equipo en distintos sentidos. Nos permite dar retroalimentación, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Es decir, nos permite mezclarlo casi con partes de esa evaluación de desempeño o del business assessment o de los in-season meetings, es decir, en el que estamos dando de una manera 4 veces al año un feedback muy poderoso de por qué nos estamos desviando y cómo están estableciendo esas interacciones entre los distintos equipos. Y luego reconocimiento, ¿no? Pues el entender qué es lo que está funcionando bien. Podemos conseguir objetivos en etapas tempranas, en el primer mes o en las 3 primeras semanas, y nos permite reconocer al equipo y reorientar rápidamente esa capacidad hacia otros objetivos, porque esto no está vinculado con el bonus ni con la retribución en especie ni los variables, que nos llevan otra vez a esa visión presupuestaria un poco que nos está anclando, que nos puede muchas veces actuar como un corsé en la ejecución, ¿no? Aquí estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer para que la compañía sobreviva, ¿no? Para que la compañía pueda conseguir sus objetivos o pueda progresar. ¿Por qué es interesante esta iniciativa? Pues, ¿o por qué considero que es interesante? Yo trabajo sobre todo en estrategia, pero mi capacidad digamos, de conseguir objetivos está vinculada a la implantación. O sea, la implantación de la estrategia y la consecución de objetivos pasa por establecer este lenguaje común, es decir, que esta herramienta lo permite muy claramente al fijar esas prioridades y descomponerlo en los distintos niveles, cuáles son las prioridades trimestralmente que tiene que tener cada una de las compañías, que podemos dar por descontado que esto ocurre, pero no basta más que preguntarle a los equipos qué es lo que tienen que hacer y cuando llegan por la mañana, qué es lo primero más importante que tienen que hacer, luego qué es lo segundo más importante que tienen que hacer y lo tercero, ¿no? Y si verdaderamente dedican tiempo a eso, es decir, yo creo que eso es clave.
el establecer una transparencia también, es decir, de romper silos e identificar muy bien en estas revisiones qué bloqueos están existiendo entre distintas áreas, el dependo de esta determinada área o si no invertimos en este determinado punto, no podemos avanzar sobre este objetivo que es global, y esto al hacerlo de una manera pública nos permite también avanzar de una manera ágil. El accountability, de quién tiene que hacer qué y saber en qué estamos trabajando todos. Muchas veces con esto lo mejor de los OKRs es que en el alineamiento lo que conseguimos es reducir objetivos, ¿no? Hay gente que me viene con 5 o con 6 objetivos, lo que hacemos es reducirlo y decir, no, mira, estos son los 3 o 4 temas clave en los que nos tenemos que centrar en este trimestre. El trimestre siguiente nos centramos en el punto 5 y el punto 6 y hemos conseguido esto, ¿no? Pero sí que nos permite, digamos, el establecer un marco de análisis en un tiempo muy claro y de una manera muy ágil, ¿no? ¿Y esto qué nos va a permitir? ¿No? Pues yo creo que al final cambiar ese ciclo que estamos diciendo de la muerte, de estar centrándonos solamente en variables de optimización y ampliar con esa visión de los objetivos, ¿no? Con la propuesta que nos están fijando voluntariamente, la gente fija esos objetivos voluntariamente vinculados a los objetivos que están marcados dentro de las áreas y dentro del nivel corporativo, y nos permite generar un entorno en el que evitamos esa presión, muchas veces de top-down, de tratar de hacer despliegue de objetivos, infravalorando las capacidades y el compromiso y las buenas ideas que puede haber muchas veces en el resto del equipo, ¿no? Entonces yo, para acabar, me gustaría, con una frase hablada el otro día, creo que estamos en este experimento colectivo en un momento en el que el buen juicio es más importante que nunca, ¿no? Y el buen juicio viene de la experiencia. Y la experiencia muchas veces viene del mal juicio, ¿no? Viene de tomar decisiones equivocadas. Yo creo que este es un momento en el que estamos aprendiendo mucho todo sobre la gestión de riesgos, sobre la capacidad de implantación, sobre cuáles van a ser los nuevos factores que están demandando los consumidores y cómo, yo creo que sin saber o sin la capacidad que podemos tener de anticipar cómo va a ser, porque es muy complejo, creo que va a ser más importante que nunca que el controller tenga una buena información, como se ha estado diciendo, es decir, una capacidad de anticipar los distintos escenarios, pero sobre todo el poder dar una muy buena capacidad de ejecución, de llegar a implantar y poder desarrollar, ¿no? Existen herramientas para poder hacer seguimiento más cuantitativo, pero considero que puede ser una herramienta muy útil para poder implantar estas ideas. Entonces, he intentado ceñirme ahí más o menos al tiempo que teníamos. Si escaneáis ahí el QR, podréis estar en contacto conmigo en LinkedIn, que seguro que es interesante. Y nada, cualquier pregunta, Juan, ahora, pues yo creo que teníamos la idea, podemos quedar a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos por asistir. Bueno, como sabéis, en el instituto como somos controllers, nos gusta medir las cosas, y abajo tenéis un cuestionario de calidad en el enlace del chat y bajo el chat, y por favor rellenadlo porque para poder los CCAs, para poder mantener los puntos. Así que, si os parece bien, abrimos un poco el turno de preguntas que nos irán llegando. Durante las presentaciones han ido llegando algunas y bueno, pues si queréis empezamos por la primera. La primera es nos preguntan, bueno, como no, esta es la pregunta que todos esperábamos, cómo presupuestar para el año 2021, ¿no? Y nos preguntan dos cosas en particular. Dicen cuál base sería la más correcta para presupuestar, si 2019 o si tiene más sentido 2020, y si el presupuesto mensual tiene sentido hacerlo bottom-up o top-down en estos tiempos. Yo, como queráis, yo creo que, Santi, si te parece bien, o si preferís, yo doy mi visión de esto, que es un poco rupturista. Dala tú, que rómpelo todo e intentamos arreglar lo que quede. Yo es que creo que pensar en cambios, en utilizar bases históricas para hacer presupuestos de 2020 o de 2021, utilizando datos de 2020, desde luego no va a tener sentido, pero es que creo que utilizar datos de 2019 tampoco. Yo es que niego la mayor. Creo que tenemos que hacer un presupuesto distinto. Creo que tenemos que ir viendo qué es lo que va pasando.
porque imaginaos que volvemos a un escenario de reconfinamiento. Es que no tiene sentido hacer presupuesto. Yo lo que creo es que tenemos que identificar cuáles son las variables críticas que tenemos que controlar, aquellas sobre las que tenemos que tener un control súper claro para ser capaces de dar una previsión de cómo puede ser el cierre a final del año. Yo entiendo que el presupuesto se utiliza pues para definir objetivos de remuneración, para asignar recursos entre distintos departamentos, pero tengo la sensación de que utilizar una visión típica de presupuesto para estos años que vienen va a ser muy complicado, y para el año 2021 va a ser súper complicado, porque es que el año 2019 probablemente no tenga nada que ver con el año 2021, porque por el camino nos habremos quedado muchos, se habrán cambiado muchas dinámicas en muchas de las tiendas, se habrán introducido nuevos productos que hasta entonces no se consumían, con lo cual sí, podemos mirar el retrovisor para tratar de hacer una previsión, pero creo que nos vamos a confundir. Entonces, dado que nos vamos a confundir seguro, creo que es mucho más importante definir un horizonte genérico de dónde deberían estar, o lo que decía bien Santi, hasta cuándo podemos recuperar del negocio que teníamos. La segunda cosa, definir cuál va a ser el negocio que queremos hacer en ese año, y en esa línea me inclino más por un presupuesto mucho más top-down, ¿no? Con mucho menos detalle en nivel genérico, pero con líneas estratégicas muy claras, con variables de control muy específicas. Esto es lo que yo opino, ¿no? Que no comparte mucha gente, la verdad, pero bueno. No sé cómo lo ves tú, Santi. Yo opino exactamente igual que tú. No sabemos ni cuándo los niños van a volver al cole, que es una de las decisiones grandes de consumo de este país, y imaginaros para hacer un presupuesto de todo un año 2021, hacerlo en septiembre de este año. Me parece una cosa... Me parece un dispendio de tiempo y de recursos. Sí que me parece interesante. Yo en muchos negocios de los que tenemos hago un escenario de 2021 de intentar pasarlo y qué recursos y qué actividad mínima necesitamos para intentar pasarlo. Y tomo nota de lo que ha explicado Ezequiel, que me parece una metodología muy buena para seguir el negocio y para cogerle el pulso de una forma muy recurrente y trimestral. En muchos de ellos, en muchos negocios que tenemos recurrentes que quizá no tienen capacidad de reinventarse, de decir cómo puedo pasar el año, cómo puedo asignar los recursos, cómo puedo ir controlándolo, cómo puedo ir afinando para intentar pasarlo. Para intentar pasarlo, porque tampoco sabremos lo que va a suceder. En otros negocios en crecimiento, sí que el presupuesto en negocios donde quizás estás construyéndolo, sí que me atrevo a decir, a poner ciertas medidas, ciertos hitos, ciertos, digamos, puntos donde ir a buscar, ciertos waypoints, ¿no? Por los que hay que pasar e ir a buscarlos. Pero hacer un presupuesto entero, completo, tal como lo estamos haciendo, me parece muy, muy, muy complicado. Sí, yo la verdad es que estando de acuerdo con los dos, preveo o creo que en línea con lo que dices tú, Santi, o sea, yo creo que dependiendo de la actividad, de la volatilidad de los negocios que tiene la compañía, habrá unos más susceptibles de tener algo más parecido a lo que hemos llamado el presupuesto de toda la vida, ¿no? Y otros que creo que teniendo volatilidad van a sugerir sin duda previsiones mucho más cortas, hombre, no estoy diciendo de un mes, pero a lo mejor escenarios de irte a 3 meses. Y es que ser capaz ya de prever un escenario a 3 meses en algún negocio va a ser difícil. O sea que, entonces, perder tiempo para estar constantemente poniendo una foto que va a cambiar, quizá no tenga sentido, ¿no? Entonces, yo veo más escenarios cortos, ¿no? De previsión, eso, 2, 3 meses, quizá 3, y si eso sí, tienes un negocio súper estable, pues quizás sigues haciendo tu presupuesto y tal, si te lo permite, ¿no? Pero así.
Sí, yo también, yo coincido que quizás ese rolling forecast, ¿no?, de toda la vida, es decir, de tener esa visión un poco más de medio y ver cómo va evolucionando, pero sobre todo creo que manda mucho la táctica ahora. Creo que manda esa visión a 1 o 3 meses, porque hemos tenido shock oferta, demanda, oferta, ¿no? O sea, hemos tenido un shock de oferta porque no había capacidad de todo lo que venía de China, muchas industrias poder traer. Luego pareció que era de demanda porque la gente dejaba de comprar, luego ha vuelto otra vez a que se están ajustando las capacidades en las fábricas, pero va a venir ahora por la parte del paro, es decir, en cuanto a capacidad de consumo y renta disponible, se están reajustando también a nivel local capacidades de reindustrialización. O sea, creo que estamos en un movimiento en el que es tan táctico lo que hay que hacer, que va a estar muy condicionado por la capacidad que podemos tener de adaptarnos a esa nueva realidad. Entonces, bueno, hay que llegar a la otra orilla haciendo esos escenarios y teniendo, yo creo, que un comportamiento superior al que están teniendo los competidores, ¿no? Con lo cual ahí la táctica creo que va a mandar mucho. Bueno, eso va a generar cierta angustia, eso de no tener una visión de cierre del año y tal, va a generar mucha angustia y mucho consumo del Lexatin. Hay que comprar Ya. acciones del fabricante del Lexatin. Mira, nos pregunta también Ezequiel, para ti, cómo se fijan los objetivos en el OKR, si los define la gerencia exclusivamente o si es un sistema transversal donde todos los departamentos y áreas tienen sus objetivos. Mira, a mí me gusta hacerlo el comité de dirección, o sea, una primera conversación con el comité de dirección en el que hacemos tipo brainstorm. Si estás haciendo ya una revisión sobre una base es más sencillo, si partes de cero sobre los distintos objetivos compartidos, el hacer una visión más de dispersión, ¿no? Es decir, de identificar el inventario de distintos objetivos y sacar ahí luego converger o votándolos o estableciendo de una manera como propuesta de objetivos sin llegar a cerrar, es decir, pero esto como propuesta del equipo, con la dirección general el cerrar esos objetivos, decir, oye, de esta propuesta que están diciendo, ¿cómo lo ves? ¿No? ¿Dónde tenemos que poner el foco? Entonces hemos tenido una primera propuesta en el nivel comité de dirección, la dirección marca lo que son las prioridades y lo bajamos entonces al comité de dirección para comunicar a los equipos, ¿vale? Sobre esto, cada área establece sus objetivos, ya es decir, sobre esos objetivos corporativos establece sus objetivos del área, que los propone otra vez a la dirección, es decir, ese CFR en esa interacción para acordar si hay alguno que a nivel corporativo hay que subir, si hay que modificar, y desde ahí entonces, eso ocurre en una semana, en esa semana ya los bajamos al equipo y entonces el equipo cada uno está fijando los suyos. Es un movimiento casi de arriba hacia abajo, sube y vuelve a bajar. Muy bien. Beni, te ha tocado la difícil. A ver. Te han pedido si puedes sacar la bola de cristal y bueno, te hacen dos preguntas. Una, ¿cuál es la fuente de la última transparencia en la que pusiste sobre la evolución de los sectores? Que entiendo que es fácil. Y otra, te piden que si tienes bola de cristal, ¿no? Que si tienes alguna previsión o si se maneja alguna previsión de inflación y también de tipos de interés. La primera sí, la primera puedo responderla, la segunda más complicado, ¿no? A ver, sobre la última transparencia de la presentación, la verdad es que esto es información que se ha elaborado internamente en KPMG, utilizando diferentes fuentes, o sea, fuentes de diferentes. Además, eso sí que lo que sí es cierto es que contempla estadísticas de prácticamente de todos los países, con lo cual es verdad que la podemos considerar como que aplica no solamente que aplica de manera global, ¿no? Sobre lo segundo, sobre el tema de la inflación y los tipos de interés, al menos lo que sí que puedo decir es, a ver, yo creo que se publicó, no sé si, bueno, fue o ayer o antes de ayer, creo que salieron datos del IPC del mes de abril en España. Y es verdad que todo el mundo se está preguntando, ¿no? Si vamos hacia inflación o deflación. Y la verdad es que no está nada claro. O sea, todo va a depender verdaderamente de cómo se recupere más rápido la oferta o la demanda. La realidad es que con lo que se ha publicado a día de hoy, los precios descendieron en abril un 0,3% frente al mismo mes del año pasado. Pero es verdad que vivimos un escenario tan extraño que es muy difícil prever lo que va a pasar el mes que viene. Lo que se espera es que por tratarse, en este caso, la economía española
una economía muy centrada en servicios, lo que se espera es que los precios sigan bajando. O sea, esa es como la tendencia, yo diría, probablemente lo que los analistas de manera más mayoritariamente están un poco prescribiendo, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que es una pregunta que no es nada fácil. Además, creo que cuando están presentándose ahora las estadísticas de inflación, se ha creado un grupo que lo llaman COVID-19, ¿no? Para medir la inflación de aquellos productos que tú puedes seguir adquiriendo hasta en el estado de alarma de manera normal, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay que esperar un poquito más. Ahora mismo es verdad que la energía, el precio de la energía es lo que está tirando hacia abajo en principio los precios, pero bueno, es cierto que, ya os digo, no, por lo menos lo que yo he leído, no hay unanimidad. Y sobre el tema de los tipos de interés, bueno, a ver, yo aquí daría dos mensajes. Por una parte, sí que vemos que, por una vez, parece que el Banco Central Europeo está muy concienciado de que no puede dar pasos lentos como ocurrió en 2008-2009, y es verdad que en cuanto salta cualquier indicador, ¿no? Se fijan mucho, pues eso, en la estabilidad ahora mismo de las primas de riesgo. Si hay cualquier movimiento, enseguida drenan de liquidez el mercado. Es verdad que tampoco sabemos hasta qué límite pueden llegar, ¿no? Pero sí es verdad que, pues, la presidenta del Banco Central Europeo ya lanzó ese mensaje, ¿no? De haremos todo lo que haga falta, ¿no? No me acuerdo cómo lo decía, ¿no? El whatever it takes, ¿no? Y que se hizo muy, muy famoso hace unos días, ¿no? Entonces, da la sensación de que va a buscarse la estabilidad de tipos de interés, si bien es cierto que cuando yo o cualquiera tenemos una conversación con directores financieros, lo que están apostando es a que la economía micro, las instituciones bancarias suban tipos de interés en la medida que el riesgo evidentemente crezca, ¿no? Y la volatilidad. Entonces, yo creo que de momento no se está viendo, se está aguantando, pero también es verdad que si la velocidad de salida y de mejora de los indicadores